barquito de papel que irá sobre los vientos desde la orilla de Argel al mar, como en un sueño al corazón de Alepo, corazón de Alepo, que sin remedio se escurre entre mis dedos. Muchacha, muchacha, schaffst du, schaffa, ficha. Es una frase buenísima. Un árbol talado hace más ruido que 100 brotando. Y es una frase muy ocurrente y muy interesante. Y creo que en relación con los medios es verdad. Es verdad que por su propia naturaleza, además, los medios de comunicación tienden a destacar aquello que es más novedoso, aquello que es más llamativo, aquello que nos produce sensaciones más inmediatas, aquello que nos produce más dolor o más alegría, por su propia naturaleza. Y en el ámbito de las noticias, con más razón, porque la noticia es lo nuevo, lo distinto, lo que no es habitual, lo que rompe la cotidianidad. Creo que de forma natural, por tanto, los medios tienden a magnificar estos aspectos más novedosos, más llamativos, y tienden a presentar la realidad demasiado frecuentemente de una forma superficial y estereotipada. Quiero decir que esto forma parte, yo creo que de su propia naturaleza. Pero también creo que podemos aprender a domesticar un poco esta naturaleza propia de la información, de la urgencia, de lo superficial, de lo novedoso, de lo llamativo. De los periodistas que he entrevistado, he aprendido que ellos están muy dispuestos a hacer este proceso de aprendizaje que les pueda ayudar a domesticar las palabras, a domesticar las fuentes y a construir discursos más contextualizados y que construyan una realidad más completa, más compleja y más inclusiva, porque en el fondo, si los medios consiguen construir un discurso más complejo, más contextualizado sobre las historias de estas personas, es indudable que los lectores y los espectadores acabarán asumiendo esta complejidad y acabarán entendiendo cuáles son las circunstancias que han llevado a estas personas a arriesgar sus vidas para trasladarse a nuestro país, cuál es la aportación que pueden hacer estas personas a nuestra sociedad en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, y podrán comprender pues que lo último, el último acontecimiento, la última novedad, viene de una historia que es mucho más compleja, ¿no? Es decir, los medios de comunicación como empresas tienen que comprender que en un mercado de competencia feroz también podría ser una buena opción la calidad, ¿no? La calidad del producto. Y esa calidad se consigue con más tiempo, invirtiendo más en la formación de los periodistas, invirtiendo más en su tiempo para que le dediquen más a sus historias. Hay una hornada de periodistas muy jóvenes que están muy en esta línea y que incluso hay una nueva hornada de medios de comunicación que intentan conseguir pues, esta nueva perspectiva, ¿no? Alcanzar una forma de contar las historias que sea de más calidad, que sea más informada, más contextualizada
que de una perspectiva más humana, y los periodistas pues tienen un trabajo que es muy visible y evidentemente está muy expuesto a que ahora nosotros lo analicemos y lo critiquemos, pero bueno, yo creo que trabajan en estas circunstancias y que están por cambiarlas. La migración centroamericana ha sido un poco, bueno, sí que se ha hablado mucho de ella, ¿no? Con el tema de la bestia eh, pero han sido siempre migrantes que se han manejado mucho en las sombras, ¿no? Han sido migrantes que, como los define Óscar Martínez, un gran periodista y buen amigo, los migrantes que no importan, ¿no? Y me pilló en Guatemala el inicio de la caravana de 2018. Yo de hecho estaba regresando de Ciudad de México y de repente empezamos a ver las imágenes de cientos de personas ahí en la frontera entre Guatemala y Honduras. Entonces dijimos, bueno, es que algo está pasando ahí. O sea, que no, por primera vez los migrantes centroamericanos, en lugar de estar en las sombras, pues eran visibles, estaban clamando a los cuatro vientos que los matan de hambre o los matan a tiros y que tenían que salir, ¿no? A los periodistas, a los compañeros que intentan hacer bien su trabajo, que son honestos, que tienen un compromiso básico con los derechos humanos, pues yo creo que le faltan medios. Porque siempre necesitamos medios para poder reportear más, mejor y tener mayor acceso a las fuentes. Yo creo que el periodismo que se dedica a la migración pues tiene grandes profesionales y grandes coberturas. O sea, antes se ha hablado pues de los compañeros del Faro en El Salvador, pero bueno, en Honduras está la gente de Contracorriente, aquí en México la gente de Pie de Página, en Animal Político también. Bueno, las grandes agencias hacen tremendos reportajes, AP, AFP, Reuters, hacen grandes reportajes en los grandes medios, New York Times, El País, hacen grandes reportajes sobre migración. Cuando publicamos cualquier cosa en Animal Político, los comentarios en Twitter o en Facebook son terroríficos, son ¿por qué no lo guardas en tu casa? Porque Estados Unidos ha empezado a devolver en caliente a los migrantes, ¿no? Los pone en la frontera norte y ahí el Instituto Nacional de Migración los agarra y los lleva a la frontera sur, a la frontera con Guatemala, y durante un tiempo lo que estaba haciendo era tirarlos por ahí. O sea, los ponía allá en la frontera y les decía, a ver, salta por el monte y entonces búscate la vida. Claro, a mí me hubiese gustado, claro, en mitad de la pandemia, poder haber ido hasta allá, agarrar un avión, poder reportearlo sobre la zona. Creo que hay mucha empatía. O sea, es decir, creo que, o sea, yo a mi alrededor lo que he visto es que la gente, cuando conoce una familia que está huyendo de San Pedro Sula, que le han matado a un primo, que le han matado a la madre, que ha salido de su casa con lo opuesto, que se ha jugado la vida en la bestia, que además son gente a la que le tratan, pues generalmente las instituciones le tratan a patadas. Es gente que en México, o sea, han sido secuestrados, violados, extorsionados, esclavizados. Pues no sé, la gente generalmente empatiza. Creo que a veces no medimos bien los riesgos que sufren las personas que están huyendo. Y a veces no nos damos cuenta de que nosotros, buscando esa precisión que exige el periodismo, de nombre, apellido, edad, lugar de origen, estamos poniéndoles en peligro real. Nosotros en ese acompañamiento, pues hay veces que vamos a sacar dinero, hay veces, o sea, no pagarles, sino ir a sacarles dinero. O sea, cuando les mandan una remesa, apoyarles yendo con tu documentación a sacar el dinero. Vas a compartir tu almuerzo, vas a compartir tu desayuno, vas a compartir los privilegios que tienen. Pues porque si no, no sé, es un poco feo, ¿no? No se puede entender México y Centroamérica sin el tema migratorio. Siempre hay teorías de la conspiración que intentan explicar la migración más allá de una cosa fundamental, y es que en Centroamérica la gente se muere de hambre o la matan a tiros. Por una parte, la pandemia ha supuesto que se cumpla el sueño migratorio de Donald Trump, porque ha podido cerrar las fronteras y convertir en sistema la devolución en caliente. Es decir, a la gente la atrapan, pero la atrapan no solo cruzando, o sea, te pueden atrapar en San Antonio, que está a 200 kilómetros de la frontera, te agarran y te llevan directo a México. Se ha generado mucho estigma entre los deportados. Ahora mismo, para el diario.es voy a sacar una nota en la que estoy hablando ahora con un chico que fue deportado y ha tenido que estar 15 días en una comunidad de Guatemala aislado, pero es que además sus vecinos le rechazaban y hubo casi
rodearon la zona donde iba a estar aislado y no querían permitir que él estuviese, ¿no? Entonces, o sea, al estigma tradicional, que era algo habrá hecho, por algo lo habrán deportado, porque esa es una cosa de que tú te juegas a doble o nada, ¿no? Si lo consigues eres un héroe, si no eres un fracasado, que algo habrás hecho. El sistema que funcionaba antes desde Centroamérica, pasando por México hasta Estados Unidos, se ha dinamitado. Entonces ahora no hay reglas a las que uno se pueda aferrar, no existe la posibilidad de solicitar asilo, no hay nada. Que esa historia no se podía contar solo desde la perspectiva de la llegada, digamos, sino que había toda una gran historia en África, ¿no? Detrás, que tenía que ver con los cómo, con los por qué. Yeah. Y poco a poco empecé a viajar a África, primero por mi cuenta, aprovechaba los veranos, las vacaciones, tal. Luego ya me hice freelance, empecé a vender reportajes en África y tal. Y acabé instalándome aquí. Me di cuenta también de que no había prácticamente ningún periodista español en la región. Y también un poco entre la crisis que había en España en el 2011, yo llevo 9 años aquí, entre la crisis que había en España y como freelance era complicado y aquí entendía yo potencial y tenía yo mucho interés y ya un poco de recorrido en África y tal, pues me acabé instalando en Senegal. Yo cuando me vine me tocó reinventarme a muchos niveles, ¿no? Claro. Y fue duro al principio, los primeros años fueron complicados, ¿no? Como freelance. Claro, yo estaba en Canarias y recuerdo que era un fenómeno nuevo, totalmente nuevo en los años 90, ¿no? Para nosotros, además, como sabes, y como pasa también en otras comunidades, en otros territorios de España, nosotros hemos sido gente de migración, ¿no? Ya, pues imagínate, Venezuela, Cuba, Argentina, no tanto Europa, más a Latinoamérica, ¿no? Y crecimos escuchando eso, ¿no? A nuestros padres, todos tenemos un antepasado que de alguna manera estuvo vinculado, que fue mis bisabuelos se casaron en Cuba, mi abuelo, sus padres se casaron en Cuba, o mi otro bisabuelo emigró a Argentina, y ya luego hay una implicación que va más allá incluso de lo profesional, porque te vas tejiendo redes y creando vínculos con la gente. Una de las sensaciones que yo tenía entonces y que ahora sigo teniendo es que nos hemos quedado enganchados en la frontera, ¿no? Nos hemos quedado, digamos que nos hemos aferrado a ese momento del fenómeno, y es un momento flash realmente de un fenómeno muy amplio y muy complejo que tiene tanto muchas cosas por contar antes de la frontera y muchas cosas después, ¿no? Que son, yo creo que de alguna manera las que realmente importan, ¿no? La frontera, por supuesto que hay que contarla, ¿no? Porque la frontera es muy simbólica de la violencia y de la represión y del desprecio a la vida humana, ¿no? Con el que tratamos este tema. Y es, digamos, la expresión más visible de esa maquinaria represiva, ¿no? Pero para entender el gran fenómeno de las migraciones hay que ir mucho más allá. Y tengo que decir que 25 años después lo sigo echando de menos en el abordaje informativo, ¿no? Sigo echando de menos los contextos, ¿no? Ni nos podemos quedar en la pincelada de, sí, bueno, es un tipo de Mali que huye de la guerra, no. O sea, hay que entender mucho mejor lo que pasa en Mali, hay que entender mucho mejor lo que pasa en el camino. Muchas veces, por ejemplo, discuto con las organizaciones de derechos humanos o de protección de los refugiados, porque yo personalmente creo que esa obsesión, que también la entiendo, ¿no? De decir, no, tenemos que proteger y defender a los refugiados. Yo digo, pero es que hay inmigrantes que ustedes llaman económicos que se convierten en refugiados durante el camino. O hay refugiados que se tienen que ganar la vida en el camino. Esa obsesión por meter en cajitas, ¿no? El fenómeno y catalogarlo, o de decir, no, este viene porque huye de la guerra o porque en su país hay una dictadura. No hay explicaciones simples para que una persona decida hacer ese viaje, ¿no? A los periodistas, pero yo creo que a la sociedad en general nos gustan los blancos y negros, las cosas fáciles, los buenos y malos, los villanos y los héroes, ¿no?
Y no es así, ¿no? El migrante no es un héroe per se ni un villano. Es gente con unas circunstancias complejísimas que ha decidido emprender un proyecto migratorio y que se encuentra con una fortaleza a la que se le impide acceder y que va a tratar de burlar los sistemas de vigilancia visibles e invisibles, porque también hay toda la maquinaria legal, ¿no? Y creo que de manera directa pero involuntaria hemos contribuido al discurso de la invasión. Y me parece que eso es una autocrítica que el periodismo debe hacer también. Yo creo que hemos bombardeado al ciudadano con la frontera. Luego nos ha faltado también hacer más hincapié en la aportación de los migrantes a la sociedad, ¿no? En el después. Porque yo creo que eso también hubiera balanceado, ¿no? la opinión que la gente al final se va a hacer sobre el fenómeno. Cuando oyes a dirigentes africanos hablar del fenómeno migratorio, en realidad están replicando el discurso del norte. Yo he escuchado a presidentes africanos hablar de inmigrantes, ¿no? Refiriéndose a su propia población. Fíjate hasta qué punto es desquiciante, ¿no? el discurso, cuando desde la perspectiva de aquí no son inmigrantes, en todo caso serían emigrantes. Pero han hecho el copia y pega, ¿no? Hay poco espacio para eso, para los contextos, para los después, prima el ahora, la bomba, ¿no? Y yo creo que habría que hacer un ejercicio colectivo también de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que queremos contar, cómo lo vamos a contar, y no ha habido ese sosiego, ¿no? Yo creo que ha faltado. Mira, yo creo que hay, primero, hay una mentalidad que todavía arrastramos un poco colonial, ¿no? De visión del otro desde una perspectiva muy colonial o colonialista. Es la percepción de que los africanos, digamos que son personas que sufren casi por una especie de atávica maldición, dictaduras y regímenes autoritarios y corrupción, ¿no? Somos incapaces de ver nuestra corrupción, pero la vemos en los demás, ¿no? Ha faltado empatía también, ha faltado, creo que ese ejercicio de ponerse en la piel del otro, ponerse en la piel del migrante, ¿no? Y entender sus razones, sus circunstancias, y que no son explicaciones sencillas, ¿no? Y luego la voluntad política, porque al final esto es política, ¿no? La voluntad política de los medios de comunicación de hacer el esfuerzo por entenderlo, ¿no? O sea, esto no se entiende, ¿sabes?, de la noche a la mañana. Hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero. En esto también hemos estado un poco en manos de las ONG, ¿no? Estamos en manos o de las ONG o de los gobiernos, ¿no? Entonces, es o una cara o es la otra, ¿no? Y solamente con inversión se combate ese habernos dejado llevar por la visión de las ONG o del gobierno. Esos cambios suponen que haya gente que tire del carro para que se produzcan, ¿no? Y la gente que estamos un poco en la frontera, no sé, pienso en los emigrantes africanos que están en España o que han retornado, que también son puentes, todo lo que contribuyen, ¿no?, a dar a conocer la realidad, son fundamentales, yo creo, en este proceso, ¿no? O el diario.es, por ejemplo, que es un diario que nace ya como digital, ¿no? Es un nativo digital, y que desde el primer momento tuvo muy claro, ¿no?, que el tema migratorio era muy importante, ¿no?, en El País o en otros, ¿no? Esas figuras cada vez existen más, o Nicolás Castellano en la cadena SER, o no sé, hay un montón de ejemplos, ¿no? Creo que es un auténtico referente, ¿no?, en esto. Es un tío con una implicación que es personal, ¿no? A mí muchas veces me hace gracia lo de la objetividad, ¿no? Yo me río bastante del tema de la objetividad. Es el periodista que yo conozco que mejor cuida sus fuentes. Y esto es algo que se debería enseñar en las escuelas de periodismo. Tienen que ser los propios migrantes como punto de partida fundamental, y las comunidades migrantes que están instaladas en nuestro país y que nos pueden ayudar a entender mucho mejor lo que pasa en sus países de origen, ¿no? Aparte del Centro Territorial de Televisión Española en Canarias, que hace un gran trabajo, la Agencia EFE en Canarias me parece ahora mismo uno de los mejores ejemplos de periodismo y de influencia periodística sobre migraciones, con José María Rodríguez al frente. La Agencia EFE en Canarias construye un relato migratorio en el que los protagonistas son ellos y ellas. Gracias a la Agencia EFE en Canarias sabemos que aquel bebé que murió
al caer del pañuelo de su madre cuando se bajó de una paterna Arguineguín, se llamaba Séfora. Gracias a la agencia EFE sabemos que aquel bebé que intentaron reanimar en los efectivos de Cruz Roja en Arguineguín y luego murió en el hospital se llamaba Helen. O gracias a esas crónicas podemos saber que 1 de cada 26 personas que intentan la ruta hacia Canarias en los últimos meses muere en el intento. Los medios grandes tienen que tener a gente especializada. Es verdad que a lo mejor a bote pronto uno echaría de menos en la sede central de los informativos de Televisión Española a alguien más especializado o un equipo más especializado, porque hay toda una narrativa sobre esto, ¿no? Estas tragedias no son accidentes de tráfico, no son fatalidades, son fruto de un sistema migratorio que condiciona la muerte de la gente porque no les dejamos venir de otra manera. Es mentira que demos visados, es mentira que haya vías seguras y legales de las que se llenan la boca los políticos. Si el relato público en el que participamos los medios de comunicación no se compromete más en volver a recuperar el cumplimiento de los derechos como la base, cuidado, porque estaríamos contribuyendo a esta regresión que estamos viviendo en nuestra sociedad, no solo en la española, en la europea, en la del norte, digamos, esta regresión racista. Hoy en día hay un discurso de rechazo, de odio, blanqueado, y muchas veces también por los medios de comunicación que damos voz o damos espacio a racistas profesionales, por mucho que estén ya sentados en el Congreso, por mucho que estén ya siendo claves en la gobernanza de algunas comunidades autónomas. Y la única manera de desactivar esos miedos, esos bulos y ese globo que se va inflando y que crea odio es haciendo un periodismo serio, con la perspectiva de derechos, con los protagonistas de ese hecho migratorio siempre como a la cabeza de los relatos que construimos, y cuidando con objetividad, con sentido común y con los rudimentos que hemos aprendido el mensaje. Sí seguimos utilizando términos muy gruesos y muy bárbaros a la hora de hablar de personas que cruzan fronteras y que hemos cosificado como ciudadanos de segunda categoría o que no tienen acceso a los mismos derechos que nosotros, ¿no? Seguimos contribuyendo de alguna manera, y yo creo que ahí está el error en ellos y en nosotros, cuando somos sujetos de derecho todos y cada uno de nosotros desde que nacemos, ¿no? Que todos coincidiremos en que nos falta tiempo y contexto, ¿no? Falta que los medios apuesten de verdad por un periodismo de calidad, sobre todo los medios generalistas. Está claro que hay medios como 5Vs dobles o medios más especializados que sí que dedican más espacio y tiempo, pero al final los medios de comunicación social masivos, ¿no? Los que llegan a más gente, creo que nos está faltando espacio y tiempo para contar las cosas mejor. Creo que falta también, y al menos hablo por el medio en el que trabajo, en Televisión Española, falta especialización. Creo que nosotros tenemos un bagaje y personas con mucha experiencia en temas internacionales, pero creo que falta, por ejemplo, la figura de personas que cubran los temas migratorios o temas de refugiados. Falta también humanizar, que yo es una apuesta decidida que estoy haciendo desde hace años. Supongo que casi desde el principio, desde que empecé a hacer el periodismo internacional, pero sobre todo desde que estuve como corresponsal en Oriente Próximo, creo que falta humanizar. Creo que las historias que llegan son las historias de personas con nombres, apellidos, con rostro, con una historia detrás, que generemos empatía y que pensemos que cualquiera de esas personas pueden ser nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestro hermano. Se da más voz a las ONGs que a las personas refugiadas, algo que me parece, no es que parezca mal que las ONGs hablen, porque realmente se dedican a esto y hacen estudios y dedican mucho tiempo a este tema, o sea que son voces cualificadas, pero me parece que quienes primero tienen que hablar son las personas protagonistas. A mí hay veces que me dicen, gracias por dar voz a los que no tienen voz. Y yo siempre digo, es que voz tienen. El problema es que no les ponemos la cámara y el micro o nuestra grabadora o lo que sea para escuchar su voz. Creo que lo que nos falta es escucharlos, ponerlos en el foco, ¿no? Creo que también falta cuidar el lenguaje. Ya estamos empezando a lograr que se diga migrantes en lugar de inmigrantes, porque al final son personas que migran, que hoy van, que mañana vuelven. Creo que además se intentan cargar interesadamente desde algunos contextos como la ultraderecha y movimientos populistas, discursos antimigratorios cargados de términos peyorativos. Ninguna persona es ilegal.
son personas que migran de forma irregular. Luego huir de términos como la avalancha, la oleada, que creo que no hacen sino generar en el imaginario colectivo y la opinión pública una concepción de algo que además no es real. Como también trabajo en televisión, sí que tengo que hablar que hay que cuidar la imagen, tratar a las personas refugiadas o migrantes con respeto, con dignidad, como nos gustaría que los trataran, no pensar que un niño por ser africano ya no se le debe tratar como un niño. Ahí siempre surge, sobre todo cuando cubrimos crisis de refugiados por conflictos, hasta qué punto se muestra una imagen dura o no. Bueno, yo creo que ahí hay que abordarlo desde un punto de vista ético, cómo nos gustaría que nos mostraran, pero sí que creo que el esconder lo que realmente está pasando por envolverlo de una manera tan cuidadosa a veces no permite que nos hagamos la idea de lo que está ocurriendo, pero siempre respetando, ya digo, la dignidad de las personas que están sufriendo esto. Yo diría que sobran declaraciones políticas y especialmente voces de políticos que de forma interesada distorsionan la realidad. La falta de contexto en las informaciones relacionadas con las migraciones. Creo que se habla mucho de una manera más o menos mecánica de cómo es el proceso de extranjería, de cómo llegan en el caso de Almería por las pateras, cómo se acogen, qué embarcación ha ido, dónde van a ir, a qué centro de internamiento o quizá a qué ONG le va a prestar asistencia a estas personas, pero se habla muy poco de todo el contexto que hay detrás de esas migraciones. Mucha gente que se queda desatendida, que pasa por un sistema de acogida humanitaria que en muchos casos es deficitaria por falta de recursos. Las ONG están haciendo un gran trabajo, pero tienen serias dificultades para poder atender en muchos casos el número de personas a las que tienen que recibir. Los propios protagonistas de las informaciones, a los que en muchas ocasiones es difícil seguir la pista, es muy difícil en muchos casos conseguir hablar con ellos y tampoco hay gran interés por parte de los medios de comunicación en hablar con ellos. Es verdad que no es lo mismo las informaciones que publica, por ejemplo, María Martín en El País, que son extraordinarias y que corrigen muchos de estos errores porque da voz a los inmigrantes, cuenta sus historias y está además trabajando en la zona, que las informaciones que podamos dar nosotros, donde tener un redactor especializado en inmigración es prácticamente imposible porque la realidad nos supera, ¿no? Hay un debate, es un debate que está abierto, si tenemos que darle más o menos recorrido a las fuentes oficiales, pero contaré una anécdota muy rápida para que veáis a qué nos enfrentamos. Recuerdo que hace 2 años, tuve oportunidad de hablar con una secretaria de Estado a la que le afeé pues, la falta de información que teníamos sobre el tema de las pateras en la asistencia humanitaria, qué pasaba con estas personas, cuánto llegaban, no teníamos acceso al centro temporal de inmigrantes en el puerto de Almería, cuyas condiciones son discutibles, tampoco teníamos un seguimiento de las informaciones posteriores, había grandes dificultades para abordar todos estos asuntos y, bueno, pues le afeé esta información. Ella me dijo en primer lugar que me había echado la cruz por las informaciones que yo publicaba, y después me dijo que no había habido un cambio de política en el gobierno, sino que esta era la política de comunicación del gobierno. Claro, evidentemente eso es falso, porque la política de comunicación del gobierno fue al principio el Aquarius, después fue de Cerrojación, más incluso que el gobierno del Partido Popular. En Almería estamos teniendo hoy en el conjunto de Andalucía muchas dificultades para tomar imágenes de la gente que llega al puerto de Almería. Tenemos muchas dificultades para hablar con fuentes oficiales que nos verifiquen cuántas personas están llegando, si esas personas son abandonadas después de puestas en libertad o están pasando a sistemas de acogida de alguna manera. En España hay un gran sistema de acogida, somos muy sensibles con los inmigrantes, a diferencia de lo que pasa. Efectivamente no somos Hungría, pero hace 2 meses hubo una delegación de la EASO, de la Oficina de Asilo de la Unión Europea, una delegación una visita a Canarias que no fue recogida por los medios de comunicación porque no se difundió y se fueron realmente alarmados por las condiciones en las que estaban siendo tratadas las personas allí. Efectivamente, la información oficial no debe ser la primera que nos llegue, pero la necesitamos para verificar algunas cosas.
que no se nos olvide que las agencias es ese trabajo anónimo, ¿no? que llega a todos los medios, y cuando no podemos estar sobre el terreno es a veces lo único que llega. Yo creo que también desde la crisis económica de 2008-2009, los medios de comunicación la han utilizado mucho como pretexto para dejar de hacer coberturas internacionales. Y digo que es un pretexto porque mientras que hay, pues eso, grandes accionistas que se reparten dividendos con muchas cifras, ahí lo dejaremos, se está apostando muy poco por esas coberturas que son necesarias y que solo así se entiende lo que está sucediendo. Hacer que nuestros jefes también sean conscientes de que hay que humanizar estos temas, yo creo que sí que estamos llegando a hacer un periodismo más humano. Y luego también creo que conviene recordar que una cosa son los medios y otra cosa son las periodistas o los periodistas que trabajan, que a veces uno trabaja en un medio que no comulga demasiado con la línea editorial y sí que, sin embargo, se hace un trabajo muy, muy digno bajo esa cabecera. El discurso antimigratorio, que creo que es totalmente interesado y que lo hemos visto, lo estamos viendo ahora en España con la ultraderecha, pero lo hemos visto con la llegada al poder de Bolsonaro, con la llegada al poder de Trump, lo hemos visto con Matteo Salvini. Yo lo viví en directo a bordo del Open Arms en el verano de 2019, cuando Matteo Salvini no hacía más que tuitear contra el Open Arms directamente para que no pudiera desembarcar a las 160 personas que había rescatado en el puerto seguro más cercano, como, por cierto, nos recuerda la ley que hay que hacer y que era lo que estaba intentando hacer la ONG. Se les utiliza como chivo expiatorio contra la gente que tiene poco o que tiene casi tan poco como ellos. Entonces es muy fácil utilizarlos y creo que contra eso solo cabe que hagamos periodismo bien hecho, con verificación, pero no solo con datos, sino con periodismo sobre el terreno. Antes era muy incorrecto utilizar determinadas expresiones racistas y abiertamente xenófobas, y ahora mismo parece que, como lo dicen determinados políticos en el Congreso, se puede decir, ¿no? No, está igual de mal visto y es igual de poco moral o ético decir ese tipo de expresiones que además son falsas. Yo creo que hay una gran hipocresía por parte de la gente que vota estas opciones, pero luego tiene migrantes trabajando de forma irregular, cuidando a sus ancianos y a sus niños. Ese discurso cala, y cala de manera que las opciones políticas más progresistas o que son más favorecedoras de cuidar los derechos humanos y tenerlos en cuenta y que no se violen los derechos humanos, están entrando, permitiendo la expresión, al trapo y están aceptando ese discurso viendo la migración como una problemática, cuando en realidad puede ser una oportunidad. Como ciudadanos de esta sociedad, de este norte o de este occidente o como lo queramos llamar, tenemos una responsabilidad. Las grandes potencias han crecido gracias a la migración, gracias a conceder refugio, que es una obligación. Es que se nos olvida que en la Segunda Guerra Mundial Siria acogió a refugiados europeos y ahora nosotros a los sirios que tienen derecho de asilo no los estamos acogiendo, estamos poniendo problemas. Y ya no es una cuestión solo de derecha o de izquierda, porque Angela Merkel, siendo de un partido de derechas, acogió a 1 millón de sirios y les concedió refugio. Estamos hablando de que las políticas se pueden mejorar desde cualquier ámbito y yo creo que los medios tenemos que poner el dedo en la llaga de lo que está sucediendo como una visión crítica para que realmente las políticas mejoren, porque hay mucha capacidad de mejora. Los militares y la policía española, incumpliendo nuestros derechos y la legislación internacional, estaba expulsando a niños sin identificarlos, vulnerando su derecho a la protección infantil, vulnerando el derecho al asilo de otros subsaharianos, como ese chico que estaba siendo expulsado. Mejor es el momento de que la red de radiotelevisión española en África crezca. Y no solo esté en Marruecos, ¿no? Porque hay una África muy diversa que tiene poco que ver con el Magreb y que a lo mejor sería interesante tener un corresponsal, como tiene ahora el país con el gran Pepe Naranjo en Dakar, o tener otro corresponsal en el África Austral, que nos ayude a entender la diversidad de África,
la cantidad de cosas que pasan cada día y que luego nuestros telespectadores, oyentes, lectores de los medios regionales o nacionales puedan entender por qué pasan las cosas. Normalizar el discurso es, si los medios de comunicación contribuimos a ello, es darle voz todo el rato a la ultraderecha criminalizando a los menores no acompañados, por ejemplo, cuando sabemos que nos mienten. Sabemos que están mintiendo en la cantidad de dinero que dicen supuestamente que se dedica a los menores. Sabemos que están mintiendo cuando inflan la estadística de presuntamente la comisión de delitos. Sabemos que están mintiendo. Nuestra labor como periodistas, cuando sabemos que nos están mintiendo, es saber quién tiene que tener cabida en los medios de comunicación y quién no. Y si por cuota parlamentaria en los medios públicos le tienes que dar voz a un grupo parlamentario que tiene 50 diputados, pues creo que también nuestra función como periodistas es sacar después en otro vídeo a los expertos o aquellos elementos que desmienten. Las violaciones de derechos humanos en Ceuta, televisadas en directo, se han llevado a cabo con un gobierno progresista. El ministro del Interior mintió esta semana en el Congreso diciendo que las expulsiones se habían llevado en base a todas las garantías legales con la colaboración de ACNUR y de SEAR y bla, bla, cosa que desmintieron inmediatamente. No solo porque los periodistas estuviéramos allí y lo viéramos, sino porque se desmintió inmediatamente que eso fuera así por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados. Militarizar la frontera, expulsar a solicitantes de asilo cuando tienen derecho a pedir asilo, expulsar a niños mojados de la playa, dándole porrazos cuando se sentaban en la arena. Eso no lo ha hecho la ultraderecha. Y esas acciones políticas son las que justifican que después la gente piense que son un peligro, que nos dan miedo o que hay que tener mano dura. Yo creo que la ultraderecha ha calado mucho con mensajes tremendistas a un modo de teoría malthusiana en la que parece ser que no hay recursos para todos y los que vienen a comernos nuestro pan, a quitarnos nuestro trabajo, como se decía antes. Y bueno, evidentemente eso no es así. Yo vivo en una zona donde Vox ha arrasado sin necesidad prácticamente de tener candidatos, como bueno, todo el mundo sabe ya. Aquí hay municipios como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, donde Vox ha tenido un incremento grandísimo y prácticamente sus candidatos eran desconocidos. Por tanto, estoy muy habituado a los mensajes de ultraderecha, que además creo que han ganado mucho terreno. Tener un conocimiento exhaustivo de lo que pasa en Oriente Medio y poder contar las condiciones en las que vive una persona que huye de Dera o de Homs y cruza la frontera libanesa y después va a Turquía y recorre todo y acaba aquí, por ejemplo, que hay algún caso, tienen menos impacto que un titular tremendista, trágico, dramático que lanzan medios que están, digamos, alineados con la ultraderecha. Eso es llamativo. El asunto de los refugiados que venían de Oriente Medio, iraquíes y sirios, eran toda esa época de Welcome Refugees, muy interesante, muchas iniciativas, pero pocas se materializaban en proyectos realmente asistenciales. Y de repente, un mes de septiembre, volviendo de las vacaciones, encontré a CEPAIN, una entidad que aquí trabaja con Almería Acoge de manera fantástica, y bueno, pues habían conseguido pasar todos los filtros que ponían para acoger a 2 familias en 2 viviendas, 10 personas, en este caso eran sirios, después de un proceso larguísimo, muy dificultoso administrativamente y que tenía otras dificultades también, como por ejemplo no encontrar vivienda. Había gente que a pesar de que se le ponía el alquiler por delante, no querían alquilarle las viviendas a estas personas, ¿no? La corresponsabilidad de los lectores, de los oyentes y de los espectadores en las informaciones. Lo explico. Cuando publiqué esa información yo me sentía bastante orgulloso de que el sitio en el que vivo, por fin alguien diera el paso de la atención a los refugiados. Y escribí una información muy constructiva, muy positiva, muy de por fin Almería da ese paso al frente. Yo no entro en los comentarios. Me pareció como una especie de experimento sociológico hacerlo en ese caso y los mensajes eran demoledores en una proporción seguramente de 90-10. 90 negativos, 10% positivos. Terribles. Y con un componente más que no eran, como algunos de los estudios que hay, pues mensajes anónimos, no. Gente con nombre, apellidos y fotografía que pedía que se fueran a su país, que amenazaban o lanzaban improperios sobre las entidades que las acogían. Todo el mundo sabe que no hay ninguna relación entre la inmigración y el terrorismo. Pero la vía que se ha abierto argelina ha provocado que muchas pateras lleguen a tierra y eso, lógicamente, los criminales lo aprovechan
Y entonces tenemos ya al menos 5 casos confirmados de 5 personas que llegaron en 2 embarcaciones distintas que eran retornados de las guerras de Siria. Claro, vincular un mensaje al otro puede tener un efecto terrible en la opinión pública, terrible. Pero por otra parte, el periodista que es responsable y que es consciente de que eso es así, también se siente un poco apelado ante la necesidad de informar de que han entrado unos terroristas los que han sido detenidos. Tú tienes que aportar claves y contexto y no puedes decir, no, como sobre esto va a incomodar a alguien, no voy a contarlo. No. Cuando estamos dando voz a la ultraderecha, con lo que a veces se llama periodismo de declaraciones, yo creo que eso no es periodismo. Es que el periodismo es aportar claves y cuando algo se dice y no es verdad, hay que contrarrestarlo. Eso es periodismo, porque si no, si simplemente es poner el micrófono y que hablen, lo que estamos haciendo es otra cosa. Si pregunto en la calle ahora de qué estamos hablando en España cuando hablamos de refugiados, veríamos que la respuesta no se atiene a la realidad. El mayor número de solicitantes de asilo en España es Venezuela, le sigue Colombia, le siguen los países de Centroamérica y muy lejos empiezan a aparecer algunos marroquíes por cuestiones de persecución por orientación sexual. Podríamos encontrar el grupo de malienses que ha vuelto a venir de manera significativa desde mediados de 2020 en la ruta canaria. El número de sirios que llegan a España es ridículo porque les pedimos visado de tránsito a unas personas que vienen de la guerra, igual que las personas que vienen de Yemen. Es decir, la realidad del refugio en España, mediáticamente, se cubre en momentos puntuales, como el Día del Refugiado o historias puntuales, pero no tiene efectivamente un seguimiento, ¿no? Y no tiene un seguimiento porque la propia política de asilo y refugio en nuestro país rechaza a 9 de cada 10 peticionarios de asilo. Porque el número de refugiados en España es insignificante, a pesar de ser frontera sur y puerta de entrada de tantas y tantas personas, especialmente en América Latina, que buscan protección por distintas causas en nuestro país. Somos muy dados en hablar de las caravanas de centroamericanos hacia Estados Unidos, de todas esas personas que vienen de la violencia sistémica de Centroamérica, y cuando esas mismas caravanas, en número importante, han llegado a España a pedir asilo, muy poca presencia tienen los medios de comunicación, ¿no? Han ido vulnerando el propio derecho a asilo. Vemos cómo se retorna, se expulsa a la gente, retorna como si fueran en base, sin preguntarles cómo se llaman. Esto lo hemos visto en Ceuta y lo hemos visto en las valles de Ceuta y Melilla con las famosas devoluciones en caliente, un eufemismo muy simpático, ¿no?, para llamar toda una vulneración de derechos como es esa. Quería hacer un comentario sobre la intención también de que confundamos en todo un flujo una masa. Migrante, refugiado, es que viene por razones económicas, es que viene porque a buscarse la vida, es que trae ropa de marca, que nada más bajarse de la patera, en fin. Es otra vez todo este fast food intencionado, ideológico, para cosificar, para crear una gran masa difuminada. El mantra que llega como consumidor de medios de comunicación, de redes sociales, es que son muchos, son peligrosos, no tienen personalidad, no tienen nombre y sus motivos no importan. Y ahí también el derecho a asilo está viéndose bastante mermado por este mantra intencionado, y donde las administraciones, la española, la que gobierna hoy, contribuye con sus políticas a ello. La contradicción que existe entre las políticas de seguridad que desarrolla España. Ayer, por ejemplo, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil presentaron los resultados ayer o antes de ayer de los programas policiales que se están desarrollando en el Sahel. Hay una misión, si no me equivoco, desde el año 2012, la EUTM Mali, que yo conozco, que hay un reconocimiento tácito por parte de las autoridades españolas de la situación en la que viven, de los desplazamientos forzados, de la violación de derechos humanos. En cambio, cuando llegan a nuestras fronteras, no ponemos ninguna facilidad para que estas personas acudan a los recursos que son legalmente constituidos de asilo y refugio. El trabajo en Oriente Medio, en África, en zonas deprimidas donde se están violando constantemente los derechos humanos, no caben en las grandes plataformas. Es decir, que las condiciones de trabajo son muy malas. Tanto la migración como el refugio, o sea, todos estos procesos no los estamos contando desde el origen, que es desde donde hay que contarlos. ¿Qué sucede? Que no sabemos que en Etiopía están matando a gente hasta que matan a una cooperante española. Esto es como estamos contando las cosas en nuestro país. Y ahí me vais a permitir que sea muy crítica, pero yo no sé si porque miro mucho el periodismo internacional que hacen otros medios extranjeros como BBC o como otros medios, o The Guardian, por ejemplo, que están constantemente hablando de lo que pasa en todo el mundo, y aquí solo hacemos un periodismo, me vais a permitir, ombliguista, en el que solo tratamos las cosas cuando nos afectan a nosotros. En África hay muchísimas personas sometidas a persecución
en conflictos que no estamos contando, luego parece que no existan, porque si no lo contamos no existe, y luego yo no sé si hay, por ejemplo, hay algo que creo que mucha gente desconoce, el mayor grupo de refugiados por origen del mundo, si no lo ha sobrepasado otro, que creo que no, es el de los palestinos, que son casi 6 millones. El tema del refugio es complejo, pero también coincido en que hay como una especie de interés a no vamos a darle demasiada cancha, porque entonces se nos van a ver las costuras de que no estamos permitiendo con nuestras leyes migratorias que esas personas realicen una petición de asilo a la que tienen derecho, ¿no? Al refugio. Yo de repente me encuentro la historia de Nadia Murad, a la que luego le dieron el Premio Nobel de la Paz. Casi nadie había hablado de los yazidíes y de las kurdas iraquíes que con una religión rara que nadie conocía habían esclavizado sexualmente los del Daesh. Y me acuerdo de que cuando yo propuse ese tema, a mí alguien me dijo, ¿pero cómo lo vas a contar si no hay imagen? Y dije, con ellas, buscándolas a ellas. Es que realmente ellas están ahí y están vivas. Hay que contarlo. Y no creo que fuera casualidad que fuera el único en portada que se convirtió en trending topic, porque era una historia que la gente no conocía y que la gente era brutal lo que les habían hecho a esas chicas. No podemos entender si llegan refugiados o si llegan migrantes, ¿por qué llegan? Si no estamos contando lo que está pasando en los lugares de origen. Nadie pone en duda que cuando había una guerra civil aquí los españoles se pudieran ir. Y entonces ¿qué éramos? Ilegales, irregulares, migrantes, refugiados, ¿cómo nos llamaban a nosotros, no? Y casi todos tenemos un tío en Francia o en Alemania o en Suiza. Esto no es solo los medios españoles, sino la sociedad española. Creo que los británicos tienen clarísimo que tienen que pagar un canon por la BBC y aquí en España hay mucha gente diciendo, para lo que vale Televisión Española, que la cierren. Y es la más barata de toda Europa. Es que nos va la democracia en que sepamos lo que está ocurriendo, en que seamos menos manipulables. Entonces yo creo que esto es un pilar de nuestra democracia y por eso lo defiendo a capa y espada, ¿no? El periodismo. Claro. Say